no hay mayor comentario, es así nomás, ¿ya? Ahora, si nosotros ahora vamos a borrar esto y vamos a mostrar, ¿no? un poco de cuál sería el inconveniente si estamos en dos direcciones, ¿ya? Entonces, aquí está esto. Una vez más, no voy a dibujar todos los nervios, ¿ya? Pero, ¿cómo? Y aquí, ¿no? Vamos a tener uno aquí. Entonces, ¿cómo calculamos ya no es ancho, ¿no? Ahora es área de influencia. El área de influencia resulta que, en este caso, esto es un cuadrado, ¿no? Entonces, esta es el área de influencia. Y en cambio, cuando tenemos una situación, este tipo de geometría en donde, por supuesto, las áreas de influencia no van a poder ser perfectamente rectangulares, por lo menos no para todos los elementos, ¿sí? Entonces, fíjense que voy a dibujar esta área de influencia, está completa, ¿no? Está ya para este, incluso para este, ya tenemos una situación un poco diferente, ¿no? Entonces, lo que yo sugiero, ¿sí? Para hacer una aproximación, una buena aproximación, porque al final este cálculo de cargas puntuales que estamos haciendo es estamos realizando una aproximación, ¿no? Estamos haciendo un cálculo aproximado. Entonces, en este caso, yo sugiero que, por ejemplo, ¿no? Para este de aquí, ¿no? Un poquito, a ver, voy a hacer un poco más grande, voy a dibujar esto un poco más grande para que sea más claro, ¿no? Creo que este gráfico de aquí no nos ayuda mucho. Ya voy a dibujar esa parte un poco más grande. Digamos que por aquí. Algo así. Entonces, la losa, por supuesto, continúa, ¿no? Estamos ahí. Estamos generando más. Ya. Entonces, el área de influencia para calcular la carga puntual aquí, ¿no? Vamos a desarrollarla de esta forma, ¿no? Según la explicación que hemos hecho ayer, es L medios, ¿no? Y ahí está el área de influencia. Entonces, esta área de influencia de aquí, ¿no? Para este punto, podríamos calcularla o generarla como un área triangular, ¿no? Así podríamos definir eso de forma general. O dependiendo la posición en la que se genere este triángulo, ¿no ve? O sea, me refiero a la losa. Quién sabe, y tal vez no es una mala aproximación considerar nomás un área rectangular, ¿no? Eso va a depender de la posición de este nodo, ¿no? Que es donde estamos nosotros buscando calcular la carga equivalente, la puntual, ¿no? Que vamos a obtener a partir de una carga por área. Entonces, esa aclaración, ¿no? Dependiendo de la posición, ya es un análisis que ustedes tienen que hacer, ¿no? Siempre teniendo en cuenta de que la carga de área es la que está recibiendo la losa. Y como nosotros estamos haciendo un cálculo, estamos convirtiendo esa carga a una carga puntual, ¿no? Una carga puntual equivalente.
Entonces, ya la distribución de estas cargas puntuales se convierte en una aproximación de la carga por área. Entonces, insisto, ¿no? O sea, esto de aquí va a depender de la posición, ¿no? de este encuentro para ver si me conviene considerar o si es más próximo a la realidad esta carga triangular o una carga rectangular, considerar esta área triangular, esta pequeña área triangular, o un área rectangular, ¿no? O cuadrada en este caso, ¿no? Entonces eso va a depender del criterio de cada uno de ustedes, ¿sí? Definitivamente no va a estar mal, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que si yo considero todo este cuadrado, ¿no? Seguramente voy a tener un poco más del área, o un poco más de la fuerza, o sea, la fuerza equivalente que voy a encontrar va a ser un poco mayor a la que realmente está sucediendo ahí. Y si considero este pequeño triángulo, ¿no? Va a ser quizás un poco más aproximada esta fuerza. Habría que ver cuál es mejor. ¿Cuál es la diferencia? Si yo considero todo el rectángulo, no todo el cuadrado, seguramente vamos a tener más carga. Entonces al momento de generar el diseño, al momento de analizar las fuerzas internas, el momento, los cortantes, seguramente vamos a tener un momento, un cortante un poco elevado, ¿no? Un poco elevado. Entonces hay que contraponer eso, ¿no? O sea, una mejor aproximación, por supuesto, me va a dar un diseño más eficiente. Ahora, lo incorrecto, ¿no? Es que, o sea, esto de aquí es un detalle. Ahora, lo incorrecto es que yo considere que el área de influencia de este punto es todo esto, ¿no? Que ya estoy lejos de lo que realmente es, ¿no? Entonces, ese es un detalle que ayer me lo han preguntado y realmente la solución es o considero cuadrado o que es, digamos, una aproximación que está por encima de la carga que realmente debería poner ahí, o realmente analizo la forma esta triangular y bueno, ya voy a tener una carga un poco más adecuada, digamos, ¿no? Eso respondiendo a la pregunta que me hacían ayer en ese sentido. Ya, después, ¿qué preguntas más me han hecho? Sí. Preguntita. Y, o sea, no siempre va a ser la misma distancia, o sea, no va a ser, digamos, la mitad del triangulito. Cada vez, mientras más abajo está el nodo, más chiquitito se me hacía el área de influencia, digamos. Claro, o sea, podrías, digamos, podrías decir que, no sé, si se va haciendo más pequeño, podrías decir que estás reduciendo el área más grande en un 20%, digamos, ¿no? Y no entrar en el detalle de generar el cálculo exacto de esta área, ¿me entiendes? O sea, o podrías mantener esta carga con el triángulo más grande para todos los nodos que están cerca del borde, digamos, ¿no? Eso, insisto, va a depender del detalle que tú quieras generar, ¿no? Mientras, y siempre seamos conscientes, mientras yo más exagero en la carga, voy a tener más fuerzas internas. Si tengo fuerzas internas mayores, voy a tener que, entonces, voy a necesitar una sección mayor, ¿no? En el tiempo, ustedes van a ver que digamos que una diferencia en un momento de 15 kilonewtons, por ejemplo, ¿no? O sea, un delta de momento de 15 kilonewtons por metro, ya vamos a ver cuando estemos calculando armaduras, no va a significar un cambio muy grande en la armadura. Entonces, realmente en este tipo de cargas puntuales, no es tan importante, en este caso, ¿no? En el borde, que realmente sean así, que varíen muy poquito. Entonces, insisto, más o menos, o sea, evaluando visualmente, te das cuenta cuál es el área más grande de estas. Para esta calculas y le pones a todos
los demás esta carga, digamos, ¿no? Para cerrar este inconveniente que podrías tener por el cambio por el hecho de que esta línea sea oblicua. Ok, Ya. Gracias, sí. Eso. Luciana, habías levantado tu mano. Sí, Alvarito, tengo una pregunta de lo que estamos viendo ayer, que digamos, tengo mi carga por área del porcelanato, Ya. o de la cerámica, digamos, y mi carga por área del cemento cola, aparte. Sí. Sí, ¿sabes qué? Es lo que me has preguntado ayer, ¿no? Sí, Voy a ver que tal vez alguien ha resuelto, ¿no? Veremos si alguien, y si no ha resuelto nadie, entonces yo lo voy a explicar, pero quiero ver cómo se habría hecho, ¿no? Entonces, si hay algún voluntario que quiera mostrarme lo que ha hecho ayer en ese ejercicio, puede compartir pantalla, por favor. Y si no hay nadie, yo lo voy a explicar en un ratito. Pero me gustaría que alguien, yo sé que han intentado, no importa que esté mal, ¿no? Si es que está, pues, tal vez está bien. Entonces, que alguien me muestre cómo ha calculado esa carga por área. yo te puedo mostrar, Oye, sí, la luz. o la Brenda, ¿con quién? Ya. Tú tenías la duda, Luciana, entonces, a ver, veremos qué ha hecho Brenda. A ver, Brenda, mostranos. Ya lo comparto. Lo puse simplemente como una ecuación en Excel. Acá está. Que ha salido medio larga. Ya, pero básicamente, ¿qué era? O sea, no sé si esto servirá, por ejemplo, para parquet o algo así, porque tienen diferentes formas. Eso Sí, exacto. No, hablando puntualmente del ejercicio de ayer. de eso sí da. Ya, pero ¿qué has hecho? O sea, si nos puedes describir. He puesto, a ver. Ay, upsí. Ahorita lo muestro. Ya. En esta parte de acá, primero es la suma de lo de la baldosa más la suma de el cemento cola. En esta parte estoy volviendo carga puntual, lo divido entre el área. Lo mismo Ya. acá, en toda esta parte de acá arriba lo vuelvo carga puntual y lo divido entre el área. Ahora, Sobre la que está descargando, ¿no ve? exacto. En este caso he usado como si fuera solo una baldosita y su cemento cola. Y he utilizado como si esta parte del cemento cola fuera solamente 5 centímetros. Por eso acá está el 0.005. Milímetros en realidad. Sí. Ujú. Sí, cierto. Sí. Y ya, básicamente eso. Y para el cemento cola, si me puedes dibujar cómo es el volumen, cómo se calcula el volumen con el que has convertido en puntual todo eso. He utilizado el dato que nos van a dar de alto y ancho. Ya. Y le he sumado justamente esta partecita de acá. Y eso lo he multiplicado ya después otra vez por el alto, ancho, espesor y el peso específico. Sí, es exactamente, bueno, eso es lo que había que hacer, está bien, ¿ya? Yo lo voy a comentar con un dibujito y espero que aclaremos las dudas de las personas que tenían la duda, ¿ya? Entonces, o sea, en realidad para calcular para calcular lo de ayer, o sea, ¿no? Yo había, primero, ¿no? Un ratito, vamos a hacer el mismo dibujo que he hecho ayer, ¿no? Sinceramente no me acuerdo los valores que le hemos dado, pero la explicación creo que va a estar bien, ¿no? Entonces, primero, aquí están las baldosas, ¿no? Que lo que sí me acuerdo es que habíamos determinado que estas baldosas estén en un área de 121 por 121, ¿no? Esos 121, ¿de dónde salían? Salían de un cálculo, digamos, ¿no? De 60
60. Y bueno, creo que era un poco exagerado 1 centímetro aquí, pero así lo habíamos definido en el gráfico que habíamos hecho, ¿ya? Entonces, esto teníamos aquí, así. Después, una vista en corte de esto, ¿no? Teníamos aquí, ¿no? Aquí estás. Vamos con, ¿no? Y por aquí habíamos definido, ¿no? Que todo esto era el cemento Colan. Y del manual, del catálogo de esto, habíamos dicho que esto era 9,4 milímetros, ¿no? Esto les había dado que sea 5 milímetros, ¿no? Que sinceramente es una dimensión que se me habría ocurrido en ese momento, ¿no? Que más o menos es así, ¿no? Y bueno, por aquí teníamos ya este centímetro, ¿no? Entonces, un poquito, ¿de dónde sale el peso de todo esto? O sea, el peso de todo esto va a depender de la cantidad de material que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, ¿qué había hecho ayer? Y también alguien me ha dicho que, o sea, tal vez estaba un poco, una vez que vi en el video, tal vez estaba un poco confusa la explicación, ¿no? Pero, ¿qué habíamos hecho ayer? Ayer, ¿no? Primero, hemos calculado el peso por área de una baldosa, ¿no? El peso por área de una baldosa, entonces esa carga por área de la baldosa la habíamos calculado, ¿no? Un peso específico de baldosa por un H de baldosa, ¿no? Y entonces esto nos daba me parece que obteníamos 16 kilogramos sobre metro cuadrado, ¿no? Algo así. Después habíamos calculado un peso por área del cemento cola, ¿no? Del cemento cola, ¿no? Y habíamos calculado del cemento cola bajo la misma fórmula, peso específico del cemento cola por una altura del cemento cola, ¿no? Lo que yo había dicho no me acuerdo cuánto salía esto, ¿ya? Lo que yo había dicho en esta parte, en este momento de la explicación, es que realmente esta forma de calcular, que íbamos a comprobar, ¿no? Si el peso de este recubrimiento podía ser calculado así, o sea, es decir, sumando esto más esto, digamos, ¿no? Y bueno, habríamos tenido, recuerdo que había participado, creo, Nicolás, y en donde él decía, bueno, y después, no en este momento, ¿no? Sino que habíamos hecho este cálculo y después yo les había dicho que bueno, que en realidad este no era el camino y que teníamos que calcular el peso del material que había en esta área, ¿sí? Puntual, y que después lo teníamos que convertir en una carga por área, ¿no? Y ahí sí había surgido la participación de que aparentemente era lo mismo. Y yo les había dicho que bueno, que hagan el cálculo como yo les estaba proponiendo para ver si efectivamente era lo mismo. Y entonces, después de lo que nos acaba de explicar Brenda, claramente no es lo mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque depende el peso sobre esta área
va a depender exclusivamente del material que hay sobre esta área, ¿ya? Entonces, voy a reproducir este cálculo, ¿ya? O sea, con fórmulas al menos. Entonces, el peso o la carga puntual, CP, ¿sí? El peso específico del cemento cola creo que era 1600, hemos usado. Ya. Entonces, si alguien tiene los datos, vamos a reproducirlo con números, ¿sí? Rápidamente, si alguien me puede dar cuál era el peso de la baldosa que habíamos utilizado. 1800 kilogramos sobre metro cúbico. Ya. Y el peso específico del cemento cola que habíamos usado, 1600, dices, ¿no? Sí. ¿Ya? Quiero hacer notar que yo he conseguido estos pesos específicos de forma rápida, ¿no? O sea, más o menos lo primero que he leído para llevar adelante el ejercicio. Ahora, si ustedes hacen una revisión un poco más lenta, ¿no? En el internet podemos encontrar seguramente pesos específicos que realmente correspondan a los materiales, ¿no? Este me parece que lo hemos sacado de un mortero de cemento, este de aquí. Y realmente el cemento cola no es un mortero de cemento, ¿ya? Entonces, les sugiero que para hacer sus calculitos se preocupen por encontrar, digamos, pesos específicos, o sea, datos de los fabricantes realmente, ¿ya? Entonces, con estos pesos específicos que tenemos, el procedimiento para el cálculo de esto sería el siguiente. Primero, esta área de aquí la hemos calculado de forma aleatoria, ¿ya? Yo he escogido esto, ¿por qué? Porque de esa forma yo puedo tener en el área 4 baldosas enteras, lo que quiere decir que eso me facilita el cálculo. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser calcular el volumen de la baldosa, ¿ya? De la baldosa. Entonces, el volumen de la baldosa va a ser 4, porque tengo 4 baldosas ahí, por 0.6, por 0,6, por el alto, que es 0,0094, ¿no? Entonces, ese volumen de la baldosa me va a salir, ¿cuánto? Va a salir 0.6 por 0.6 por 0.009 por 4, ¿no? Entonces, el volumen que tengo de baldosa es 0.135 metros cúbicos, ¿ya? Ahí está. Entonces, el peso o la carga puntual, no peso, ¿ya? Nos acostumbraremos a decir carga porque pues puede surgir alguna confusión. La carga puntual de la baldosa va a ser igual al peso específico de la baldosa por el volumen baldosa, ¿no? Entonces, eso es este último valor por 1800, ¿no? Entonces, esto nos salía 24. Tal vez este 1800 no era parecido al... no, está bien. 24.36, si no, ya me estoy acelerando un poco. Ya, entonces, esta era la carga puntual, ¿no? ¿Qué significaba esto? ¿Ya? Y recuerdo que habíamos calculado una carga por área de la baldosa, ¿no? Que significaba dividir esta carga puntual baldosa, o sea, ¿ya? Entre el área, ¿no? Y eso resulta ser 24.3648 sobre 121 por 121, es decir, 1.21 al cuadrado, ¿no? Y entonces, si divido eso, esto va a ser 1.21 al cuadrado, ¿no? Y sí, justamente nos salía 16.64 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, estos dos valores, ¿no? Son muy similares. Sí, efectivamente, sí. Esto debido a que estamos generando un cálculo, o sea, el cálculo por área de la baldosa
es básicamente el mismo que acabamos de hacer, solamente que lo estamos multiplicando por 4, ¿no? Es esa la diferencia, ¿ya? Debido al área que estamos considerando, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿A qué me voy? Si nosotros no multiplicábamos por 4 y dividíamos entre el área de una baldosa, seguramente este valor, ¿no ve? Se tendría que repetir. Ahora, ahí no había mucha diferencia en lo que habíamos hecho. Parecía que era el mismo cálculo, pero para el cálculo del cemento cola, ¿no? ¿Qué tenemos en realidad para el cálculo del cemento cola? El cemento cola, aquí voy a dibujar, va a estar definido por este material, va a ser este, ¿no? Aquí estoy intentando un ratito. Esto vamos a intentar graficar. Tenemos que considerar todo el material, ¿no? Lo que les decía ayer al despedirnos era justamente eso. Y todo el material del cemento cola estaba justamente definido por esto, ¿no? Estamos de acuerdo que esto que estoy dibujando en negro, ¿no? Está definiendo el cemento cola, ¿no? O sea, el cemento cola está ocupando todo esto que estoy yo dibujando en negro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo calcule el volumen del cemento, ¿no? Le vamos a poner CC. ¿Qué voy a calcular? Voy a calcular un área que es de 1,21 por 1,21 por la altura, que hemos dicho que serían 5 milímetros, ¿sí? Más 1.20, ¿no? Porque voy a descontar en uno de los casos, voy a descontar esto, voy a considerar en una de estas rectas, voy a considerar completo, entonces 1.21 por 0,0094 por 0.01, ¿no? Más, otra forma de hacer esto, digamos, sería 2 por 0.6, ¿no? Por 0.01 por 0.0094, ¿no? Entonces, de aquí saldría el volumen, ¿no? Entonces, en el primer caso, ¿no? Estoy en este grupo de aquí, va a ser todo el material que está aquí, ¿no ves? En un caso, ¿no? En este otro caso, que tal vez lo mejor sea hacerlo así, estamos considerando todo el material que hay aquí. Y en este último caso, ¿no? Todo el material, ¿no? Que hay ahí, ¿no? Y ahí estamos considerando todo el material. Sí, Diego. Lo otro que también estaba pensando era, o sea, que todo lo hagamos, o sea, sumando también los 9.4 milímetros y solo restando el volumen de las baldosas. Claro, Pareciera más fácil. también. Sí, también se puede hacer eso. Exactamente. No hay, realmente ese cálculo también puede ser así. Entonces, aquí obteníamos un volumen,
¿no? Que efectivamente sería más corto, pero bueno, para que ustedes vean, lo importante es conseguir, ¿no? La carga puntual, ¿sí? Ese volumen voy a hacerlo rápidamente, ¿no? El objetivo, por supuesto, es calcular la cantidad de material que está ahí, el camino que escojamos, siempre y cuando calculemos de forma correcta, ¿no? La cantidad de material, no, o sea, está bien, ¿no? Entonces, esto nos sale 7, vamos a volver con el negro, ¿no? Esto nos sale 7,54 por 10 a la menos 3, ¿sí? Si alguien reproduce el cálculo y ve que tengo algo que no, o sea, que si no sale ese número, me dicen. La carga puntual del cemento cola, entonces va a ser igual a el peso específico del cemento cola, ¿no? Que va a ser 1600, peso específico del cemento cola por el volumen del cemento cola, ¿no? Entonces, con los datos que teníamos ayer, ¿no? Esto es 1600 por 7,54 por 10 a la menos 3, y eso sale, ¿no? Una carga, sí, de 12,075 kilogramos, ¿no? Entonces, calculamos la carga por área del cemento cola, y esta carga va a ser 12,075 dividido entre 1,21 al cuadrado, que es el área sobre el cual nosotros estamos distribuyendo este peso, ¿no? Entonces, dividido entre 121, 9,97 kilogramos por metro. Entonces, aquí la carga por área, ¿no?, del recubrimiento va a ser igual a sumar 16,64 más 9,979, ¿no? Y esto va a ser igual a 26,62 de una vez. 2 segundos. ¿O hay algún error en algún cálculo? Sí, creo. ¿El 12,05 es entre 1.21 al cuadrado o solo 1.21? Al cuadrado, sí, ahí hay un problema. Estoy de acuerdo. ¿Cuánto sale? Me sale 8,24. Gracias. 8,24, ¿no? Entonces 8,24, y entonces la carga total, ¿no?, sería 16,64 más 8,24, 24,88, ¿sí? Si nosotros, para empezar, la primera pregunta, ¿no?, aquí sería, si yo hago esto, multiplico 1800 por ¿qué altura? ¿No? O sea, necesito establecer una altura. ¿Sí? Entonces, digamos que ya, que escojo la mayor de todas las alturas, 0,094, ¿no? O sea, que se están dando cuenta de la incongruencia que se generaría, ¿no? Estoy escogiendo esta altura simplemente por escogerla, 1800, si nos sale un valor similar es pura casualidad, pero no, ¿no? Fíjense que aquí yo tengo 16,92, ¿no? Si yo sumo ambos, ¿no?, si yo sumo estos, voy a tener 32,92 kilogramos, y claramente estos dos son diferentes, ¿no? Entonces, este camino de aquí, que es justamente por eso que aparecía en o sea, la explicación que aparecía, este camino de aquí, ¿no?, para que vuelva a aparecer, está mal. ¿Ya? Y lo hemos desarrollado para que ustedes lo vean. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Y esa es la confusión que hay, que es la verdad. Lo que es lo mismo
¿no? Lo que se mantiene para cualquier baldosa es esto. No esto, ¿sí? El peso específico es el que es el mismo, no la carga por área. ¿Por qué? Porque si nosotros apilamos dos baldosas, ¿no? O sea, esta baldosa, ¿no?, tiene un peso por área. ¿Por qué? Porque, espera, y aquí voy a poner otra ya que supuestamente está justo encima. Entonces, si yo calculo el peso por área de una baldosa, ¿no?, yo multiplico el peso específico de la baldosa por un H1, ¿no?, y voy a obtener un valor de estos. Pero si apilo dos baldosas, la carga por área de dos baldosas, ¿no ve?, va a ser el peso específico de una baldosa por H2. Y claramente estas cantidades van a ser diferentes, ¿ya? Entonces, aunque ustedes no lo crean, una de las confusiones que a veces se tiene es que lo que es igual siempre es este de aquí. Y en realidad no, este de aquí depende de por ejemplo, la altura del material, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora, cerrando esta explicación, que creo que la hemos cerrado, ¿no? Cerrando esta aplicación, que creo que la hemos cerrado, efectivamente, para poder determinar el peso de un recubrimiento determinado, ¿no?, además de conocer los materiales, es importante que nosotros podamos conocer el proceso constructivo. ¿No ve? ¿Cuál es el proceso constructivo para determinar el peso o la carga por área de ese recubrimiento, ¿ya? Entonces, he estado evaluando mucho y me parece interesante que la primera pregunta del examen, ¿sí?, o sea, de la prueba, va a ser justamente determinar un peso de un recubrimiento, ¿sí? Como decía Brenda, no es obviamente exactamente el mismo procedimiento para cualquier recubrimiento porque va a variar, ¿no? Pero, por ejemplo, para que ustedes practiquen, ¿no?, y esto que sea parte de la nota de las prácticas o la programación, ¿sí? Lo que yo quiero es que definan, ¿no?, cuál es la carga por área de, por ejemplo, un cielo falso flotante, ¿no? A ver, vamos a ver, voy a poner esto aquí, a ver qué nos sale, ¿ya? Para darles los cielo falso. A ver, le he puesto flotante, ¿no? A ver qué me muestra. Ah, sí. Aunque no es básicamente de esto, pero cielo falso de yeso y rejillas. Eso. Aquí, ¿no? Entonces, aquí se ve bonito. Aquí también se ve bonito, ¿no? Entonces, me interesa, ¿no?, en este, digamos, ejercicio de esta parte, ¿no?, ya que se ha entendido que hay que considerar todo el material, ¿no?, me interesa que ustedes puedan definir, ¿no?, el peso por metro cuadrado, la carga por área por metro cuadrado de este tipo de cielo falso, ¿ya? Entonces, ¿qué implica esto? Esto implica que yo tengo que investigar, que ustedes tienen que investigar el material del que están hechos estos elementos, ¿no? Cuáles son las dimensiones de aquí a aquí. ¿No ve? Eso va a depender del fabricante,
¿Se entiende? ¿Se entiende lo que les estoy pidiendo? Sí, y si solo es estuco el techo. Ah, ya, si no es este tipo, ya, ahorita vamos a eso. Entonces, esta sería como que un ejercicio de la práctica de este parcial que necesito que lo presenten, ¿no? Cada uno, esta presentación de estos ejercicios va a ser personal, entonces por grupo, digamos un grupo que tiene 3 integrantes, tiene que presentar 3 ejercicios, ¿no? Y por supuesto diferentes los 3, ¿no? Y esa es la práctica del grupo, digamos, ¿no? Entonces, y si fuesen 4, 4 y así, ¿ya? Entonces, Alberto, ¿sí? pero ¿cómo van a ser diferentes si todos van a ser de cielo falso flotante? No, pues, pero es que hay diferentes marcas, hay diferentes módulos. Ay, Van a o sea, ver, no utilizar los mismos datos, digamos. sí. Ahora, sí, intenten no utilizar los mismos datos, ¿ya? Y una pregunta, en el cielo falso, ¿cómo se distribuiría las ¿Cómo? fuerzas? O sea, ¿se distribuirían en los nodos, en cada uno, como cargas puntuales, el cielo falso? ¿O cómo? A ver, sí, digamos que el procedimiento común, ¿sí? Para determinar el peso de este tipo de cielo falso es el mismo que hemos llevado adelante, ¿no? O sea, es decir, primero vamos a determinar una fuerza por área, ¿no? Una carga por área, y esa carga por área la vamos a distribuir en nuestras lositas, como lo hemos venido haciendo. Esa parte se entiende. Sí. ¿Sí? Ahora yo más o menos creo que estoy entendiendo tu pregunta. Ahora, obviamente, ver esta imagen y al ver que este tipo de sistema constructivo se está colgando en un punto, ¿no? Y entonces tal vez eso lleva un poquito a no sé, a la duda. O sea, yo voy a calcular esto con carga por área y la voy a distribuir en los noditos, pero aquí estoy viendo realmente que estas son cargas puntuales, ¿no? Entonces sí, ahí efectivamente hay una incongruencia, pero cuando nosotros calculamos en nuestras losas las cargas puntuales, nosotros estamos realmente transmitiendo el efecto de usar esto, ¿no? O sea, estamos transmitiendo el efecto de eso, aun cuando realmente se cuelgue de estos cablecitos, yo estoy calculando cuál sería el efecto en cada uno de mis encuentros entre viguetas, digamos, ¿no? O en su caso, si yo tengo solamente en una dirección mi losa, entonces, ¿cuál sería el efecto de su carga lineal? ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a suponer que a pesar de que se cuelgue así en lugares puntuales, voy a suponer que se va a distribuir de forma regular en toda mi losa. ¿Sí? Esa es la suposición que yo estoy haciendo. ¿Ya? Entonces, eso como un ejercicio, ¿no? Como 3 ejercicios de práctica, ¿no? Intenten que sean diferentes, eso va a implicar buscar diferentes marcas, digamos, ahora sí realmente diferentes perfiles, ¿no? Solamente viendo aquí lo que estamos mostrando, fíjense que hay diferentes tipos, ¿no? Los paneles tienen están modulados diferentes. Por ejemplo, este de aquí, ¿no? Y ahí también va un poquito de la revisión, ¿no? Este de aquí tiene paneles rectangulares, este de aquí tiene paneles cuadrados, ¿no? Perfectamente cuadrangulares. Este de aquí también, pero claramente este de aquí tiene un material diferente a este de aquí. Entonces, ese material seguramente pesa diferente y así vamos a encontrar diferentes pesos, ¿ya? Entonces, ese es un primer ejercicio, ¿no? Después, ¿sí? Sí, fácil de entender. O sea, tenemos que hallar la carga por área Sí. y después tenemos que calcular la carga puntual. O la carga lineal, dependiendo del sentido de tu losa.
Ya. ¿Ya? Después, otro sistema interesante que me... Pero antes de que Sí, se supone que digamos, estos cables están colgados sobre las viguetas, ¿no ve? Entonces, sí, claro, se supone que tienen que estar sobre las claro, viguetas. porque se soporten ahí. Entonces, Claro, porque si no, si lo pinchas el plastoformotic, no se sostendría, ¿no? entonces, el fin, digamos, del ejercicio sería calcular la carga lineal para las viguetas. O puntual, dependiendo de la Ok, dirección de tu losa. Si tu losa está en dos direcciones, nos interesa las cargas puntuales en cada nodito. Si tu losa está en una dirección, las cargas lineales sobre las viguetas. ok, para los... Y digamos los cablecitos, esos si es una luz en dos direcciones, se distribuyen en cada nodo o hay No alguna... necesariamente, no necesariamente. Pueden no, o sea, al momento de ejecutar, no necesariamente se distribuye en cada nodo. Tal vez se van a poner cada dos nodos más o menos. ¿Ya? Pero cuando tú estás, aun cuando se distribuyan cada dos nodos, si tú calculas una carga puntual equivalente a una carga por área que tiene este sistema constructivo, lo que vamos a conseguir es determinar que se distribuya, que en nuestro diseño nosotros estemos considerando que el peso se distribuya de forma regular en toda la losa, ¿se entiende? Entonces, nuestro ancho efectivo y nuestra área efectiva va a ser la misma como estamos sacando, ¿no ve? Porque se supone que la carga por área es la carga por área, ¿no? Sí, sí, sí. El ancho efectivo y o sea, las dimensiones para calcular la carga lineal y la carga puntual van a seguir siendo definidas por la separación del intereje de la losa. ¿Está bien? De nuevo, Lorito, por favor. O sea, la pregunta de Luciana. Vamos a determinar una carga por área según el procedimiento que hemos presentado para el recubrimiento de baldosas, por ejemplo, ¿no? Vamos a emular eso aquí. Entonces, una vez que calculemos la carga por área que significa o que transmite este sistema constructivo, ¿sí? Para calcular la carga lineal y la carga puntual, ¿no? Van a seguir siendo los interejes de la losa, intereje losa, el que defina esto. ¿Por qué? Porque vamos a seguir cargando sobre los nervios. ¿Ahora sí? ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Sí. Eso, ¿no? Entonces, este es un sistema constructivo interesante de que lo podamos definir y hay un otro que también me parece interesante, que es también que necesita, digamos, un poco más de desarrollo que los demás, ¿no? Entonces, piso flotante. ¿Dónde está? No estoy viendo. Un piso técnico, entonces es la palabra. Eso. Miren, aquí. Este está, ahí está. Lo que quiero decirles, ¿no? En algunas ocasiones, ¿sí? En las estructuras, ¿no? Dependiendo del ambiente, normalmente en ambientes a veces especiales, ¿sí? Se busca esto, que por algún motivo, ¿no? Sobre todo cuando hay mucho cable, que el piso, ¿sí? Esté flotando, ¿no? O sea, ese es un piso técnico. Entonces, les pido que también... ¿Ya? Lo último que he dicho es este peso por área, o sea, hasta ahí se ha llegado, ¿no? Inge, ¿podría repetir una vez más, por favor? Sí, o sea, digamos, lo primero es que ustedes calculen, ¿no? Una carga por área de
este sistema constructivo de paneles de yeso, ¿no? Que hemos mostrado hace rato. Y otro ejercicio que les pido es que calculen la carga por área de este piso técnico. Obviamente, ¿cuál es el camino? El primer camino es determinar una marca, o sea, hacer una revisión en el internet, llegar a una marca y conocer las características técnicas de este peso, ¿no? ¿Cuáles son de este piso? ¿Cuáles son los materiales? Ese es el camino, se han dado cuenta, ¿no? Porque si no, no van a tener datos para poder trabajar. ¿Ya? Hay que enterarse de cuál es el material de estos elementos, cuál es la sección de estos elementos, ¿no ven? Material, sección de estos elementos, para poder estimar el peso. ¿Ya? O sea, para poder estimar el volumen, una vez el volumen, la carga puntual, y ya a partir de la carga puntual, cuál es la carga por área. ¿Bueno? Entonces, estos valores que ustedes vayan determinando, ¿sí? Están alimentando, ¿no? a una base de datos que si a alguno le interesa tener, ¿no? Le puede servir muy bien al momento de hacer diseños cuando ya se dedique en la parte profesional, ¿no? O sea, ya me han pedido que haga, no sé, pues, que le ponga un piso técnico a este cuarto. Ya, más o menos ya sé cuál es la carga por área que yo he calculado, ¿no? Y eso me ayuda, me sirve, ¿ya? Entonces, estos dos, ¿ya? Estos dos como actividades de grupo, como parte de las prácticas, digamos, que se irían a presentar. Sí, bueno, estos dos creo que son los sistemas constructivos más complicados, ¿no? Entonces, o sea, más complicados en el sentido de la estimación de la carga, ¿ya? Porque yo soy consciente de que, obviamente, hay que hacer un par de cálculos, ¿ya? Eso, entonces estaríamos definiendo el cielo falso y estaríamos definiendo, ¿no? Por ejemplo, un piso técnico, ¿no? Muy bien. Entonces, en este caso utilizaríamos las fórmulas esas de carga lineal es igual a carga por área por la distancia entre viguetas, digamos. sí. Para la carga lineal y para la carga puntual, siempre va a controlar todo la distancia entre viguetas porque vamos a distribuir sobre estas la carga, ¿no? Por eso. Aun cuando se están apoyando en patitas puntuales, ¿sí? Entonces, ya. Lo que preguntabas, Nico, justamente, ¿no? Entonces, si fuese, digamos, si fuese un cielo falso convencional, digamos que esta es una losa, ¿no? Aquí tengo los plastoformos. Entonces es un cielo falso convencional de yeso, digamos. Entonces seguramente va a ser lo más parecido a esto, ¿no? El yeso normalmente tiene, digamos, 1 centímetro de alto. Esto es yeso. Y entonces el cálculo por área a partir del peso específico es exactamente el mismo que habríamos propuesto, ¿no? El procedimiento es básicamente el mismo, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, calculemos eso, ¿no? Y una vez que calculen el peso de los recubrimientos, ¿no? Vamos a ir encontrando cuál es la carga muerta total, ¿no? Por metro cuadrado, dependiendo del ambiente, ¿no?
la carga muerta total por metro cuadrado dependiendo del ambiente, porque no se olviden que hay carpete compresión, carpete nivelación, recubrimiento piso, cielo falso, ¿no? Esos principalmente. Tal vez me estoy olvidando de alguno, a ver, vamos a pensar, no. De aquí sale, ¿no?, lo que nosotros utilizamos en o en la construcción se utiliza aproximadamente 2 kilonewtons por metro, ¿ya? Por metro cuadrado. Esto es algo que hace, no sé, pues, que hace 20 años se utilizaba y se sigue utilizando, pero ustedes son conscientes de que los materiales que utilizamos ahora o son más livianos o pueden generar una variación en esto, que es justamente lo que yo quiero analizar con ustedes, ¿no? Que se hagan cálculos precisos de esto, ¿no?, dependiendo cada sistema constructivo, y que nosotros vayamos calculando cuál es el peso realmente, cuál es la carga muerta total, si está cerca a este 1, a este 2 o no, tal vez este 2 está incluyendo ya muros, ¿no?, por metro cuadrado, ¿no? Llegar a ese tipo de conclusiones. Es por eso que me interesa que hagan de forma detallada el cálculo. ¿Sí? Es por eso que me interesa que hagan de forma detallada el cálculo de cada uno de estos para cada uno de sus ambientes y que podamos comparar esto, ¿ya? Entonces, si lo hacemos de forma prolija y con mucho cuidado, yo estoy seguro que no vamos a cometer ningún error, ¿sí? Y bueno, ¿no? Eso se puede hacer así. Entonces, algo que yo quería abordar y que vamos a abordar también y que quiero que se concienticen es el tema de los muros, ¿ya? Entonces, también de la misma forma que este valor de aquí, perdón, que este valor de aquí, ¿no? Para los muros hay cargas como que establecidas, insisto, de ahora hace 20 años están establecidas, ¿ya? Pero quiero hacerles notar que este peso del muro realmente va a depender del tipo de ladrillo, ¿ya? Va a depender del tipo de ladrillo, del rendimiento, de varias cositas. Entonces, este es un corte, no. Este de aquí es un corte lateral del muro y por aquí, este es un muro, digamos, ahí estamos viendo los ladrillos, ahorita vamos a... ¿no? Entonces, un muro se ve más o menos... A veces, obviamente, guardando las distancias de un muro real, que esto estoy dibujando un poco rápido porque no quiero perder mucho tiempo en el dibujo, ¿no? O sea, guardando las distancias de un muro real, ¿no? Así se ve un muro, ¿no? Obviamente los ladrillos y el mortero. Este es un muro tradicional. Ayer ya hemos hablado de que hay otros tipos de muro. ¿No? Ya, muy bien. Entonces, este es el alma del muro, ¿no? Vamos a suponer que estos son ladrillos de 6 huecos. ¿Ya? Entonces, como ustedes están suponiendo, ¿no? Nosotros, los muros, nos interesa la carga lineal, ¿no? O sea, la carga que generan aquí. Ya no una carga por área, sino una carga lineal, ¿no?
Y entonces, estos muros pueden tener diferentes recubrimientos, lo que va a generar que tengan diferentes pesos. ¿No? Entonces, digamos que a este lado, este es un muro, no sé, exterior. Entonces, esto es mortero de cemento, ¿no? Aquí, en cambio, este es interior. Entonces, esto es yeso. ¿No? Entonces, este tipo de características van a generar que mi muro tenga diferentes pesos, cargas. Entonces, ¿cómo voy a definir esto? Esto lo voy a definir la mejor forma, ¿no? Si seguimos manteniendo este procedimiento que se ha presentado aquí, que es el cálculo del material, pero vamos a calcular esto por metro cuadrado, ¿no? Por un metro cuadrado. Entonces, se están dando cuenta que bueno, o sea, el cálculo ¿cómo vamos a calcular el yeso? El yeso vamos a, digamos, ¿no? O sea, la carga puntual del yeso va a ser el peso específico del yeso, ¿no? Por el volumen del yeso, ¿sí? Ahora, digamos que lo que se hace un poco dificultoso, o por lo menos aparentemente, ¿no? Y con el mortero vamos igual, ¿no? Si tenemos azulejos aquí, por decirles, también se complica un poco, pero ustedes ya saben, averiguamos el peso de un azulejo, intuimos, ¿no? O sea, se consigue el peso de un azulejo, se determina el rendimiento por metro cuadrado y podemos calcular esto. Entonces, les voy a mostrar, vamos a sacar datos de la página de InsertPass, que es la primera marca de ladrillos que se me viene a la mente. InsertPass, ahí está, ¿dónde están? Aquí están, no. Ya, esta puede ser. A ver. Bien, ahí está, InsertPass, La Paz. ¿No? Entonces, muros. A ver, combo constructor. A ver. Está, ¿no? Diferentes tipos de ladrillo. Hemos dicho que queríamos, mira, venden mitades. Entonces, aquí, ¿no? Un ladrillo de 6 huecos. Fíjense, ¿no? Y aquí es donde yo quiero que se analice y que realmente la información la tenemos ahí, ¿no? Entonces, el nombre del ladrillo. Después, aquí están las dimensiones. ¿Sí? Y aquí está el rendimiento. Miren, fíjense, 24 piezas por metro cuadrado si se coloca del lado tizón y 36 piezas por metro cuadrado si se coloca del lado de la soga. Ahorita vamos a buscar en el internet un grafiquito que explique muy bien cuál es el tizón del ladrillo y cuál es la soga del ladrillo. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, ¿no? Y entonces, ¿sabes qué? Ahí está. En algunos catálogos, ¿sí? Sale el peso de cada ladrillo, ¿sí? Que eso es lo que estaríamos necesitando, ¿no? Eso es lo que está. Esta es una. Aquí está. Fíjense, el peso de cada ladrillo aparece aquí, ¿no? Entonces, si yo sé que hay 24 piezas en un metro cuadrado, entonces multiplico 24 por 2.85 y tengo la carga que está transmitiendo el ladrillo, ¿sí?
En un sistema constructivo tradicional, ¿no? En un muro tradicional, si yo sé que estoy colocando al ladrillo, digamos, del lado de 24 por, ¿cuál era el otro? Espera un ratito. Ahorita vamos a ir a lo del tizón y a eso. A ver. Entonces, 24, digamos que lo pongo así, de 24 por 15. A ver. Yo sé que son 24 piezas en 1 metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, yo puedo definir el área de ladrillo, ¿no? El área efectiva de ladrillo, ¿no? Y el área efectiva de ladrillo va a ser 0.24 por 0.15 por 24. ¿No? El área efectiva del ladrillo son 0. Metros cuadrados. Entonces, ¿cuál sería el área del mortero de cemento? Mortero de cemento va a ser igual a 1 menos 0.864. Aquí tenemos 0.136. ¿No? Y entonces estoy mostrándoles, ¿no? Que realmente podemos obtener todos estos datos, ¿no? Que nos van a hacer, que nos van a servir para calcular el volumen. Conocemos el ancho, ¿no? del muro. Conocemos el ancho del muro, entonces fácilmente podemos convertir esto a volumen, ¿no? Aquí vamos a poner, ¿no? Por el ancho, entonces podemos obtener un volumen, por ancho, podemos obtener un volumen, y bueno, y podemos obtener un peso. A esta carga puntual le vamos a sumar los recubrimientos, y una vez que contemos con los recubrimientos, ¿no ve? Entonces nosotros podemos, por ejemplo, esta carga puntual que nosotros tenemos, la podemos distribuir por ejemplo, la podemos multiplicar por el ancho del muro, y sabemos cuál es la carga lineal, ¿no? Que está generando un muro de 1 metro cuadrado, ¿no? Que eso implica que sea de 1 por 1. Para esta carga lineal va a ser importante, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Esto me gustaría que lo puedan llevar adelante, ¿no? Digamos hasta el lunes, ¿sí? Para ver qué resultados, quiero ver los análisis, ¿no? Está muy bien lo que me ha mostrado, digamos, Brenda, pero me gustaría, para realmente entender cómo están pensando, ¿no? Que me puedan mostrar un desarrollo manual, ¿no? Para que yo pueda entender cuáles son las decisiones que están tomando, y esto me va a servir para aclarar dudas de las personas, ¿no? Entonces, ya nuestra practiquita tendría, digamos, 3 ejercicios, ¿no? Estaríamos proponiendo ese cielo falso colgante, que calculen el peso de un piso técnico, y que ahora, ¿no? A partir de los procedimientos que habríamos explicado, que se calcula el peso lineal de un muro. ¿Sí? Inge, Sí. una preguntita, ¿sería solo multiplicar el peso específico por el área del ladrillo o el área del mortero, no? No habría que hacer este cambio de multiplicar por el ancho, luego tener una carga puntual. Realmente como
como el mortero, o sea, es que es mejor juntar todo en una carga puntual, ¿no? O sea, el peso del núcleo del muro, más el mortero, más el yeso, o sea, todo en uno y distribuirlo, ¿no? En este ancho. ¿Sí? Y entonces esa sería o sea, determinar la carga puntual del muro. En otras palabras, distribuirlo en ese ancho, y ese es el peso que tiene ese muro, ¿no? O sea, ¿sí? Pero para sacar el volumen, no, o sea, solo multiplicaríamos los datos que tenemos, 24 por 15 por el ancho, de lo que hemos sacado de internet. No estoy entendiendo. Ya. No. Primero, realmente el dato que nosotros tenemos del fabricante de los ladrillos es el peso del ladrillo, ¿no? Entonces, un ladrillo pesa, creo que hemos visto que pesaba 6 kilos, ¿no? O, no me acuerdo. Ahorita voy a volver a ver. Creo que hemos visto que pesaba... no, ni siquiera. 2.85. ¿Ya? Entonces, hemos visto que pesa 2,85. El peso del ladrillo, ¿no? De un ladrillo, en un metro cuadrado, ¿cuánto va a haber? 24 por 2.85, debido al rendimiento que estamos analizando. Entonces, 24 por 2.85 va a ser 68.4 kilogramos. En un metro cuadrado hay este peso de ladrillo. ¿Sí? Ahora, ¿yo para qué les he mostrado esto? Bueno, esto de aquí efectivamente no tiene sentido, porque a partir del área de ladrillo que yo tengo en un metro, yo puedo determinar cuál es el área del mortero. Multiplico por el ancho del ladrillo, yo voy a obtener un volumen. Un volumen de mortero. Entonces, el peso puntual del mortero en un metro cuadrado de muro de ladrillo, ¿sí? Va a ser el volumen del mortero que hay en un metro cuadrado, que yo a partir de este cálculo del área puedo determinar, ¿no? Por el peso específico del mortero. Y entonces voy a obtener otro peso que va a estar en X kilogramos, que lo puedo acumular aquí, lo mismo de aquí, lo mismo de este lado, y lo puedo acumular aquí, y después lo puedo distribuir. Yo les estoy proponiendo que se multiplique por el ancho del muro, ¿no? Pero ese peso que obtengamos aquí, esa carga lineal, va a corresponder a 1 metro de alto del muro. ¿Se entiende? Si tendríamos 1,80 de alto, ya cambia ese peso, ¿no? O sea, se están dando cuenta de eso. Entonces, tal vez para alguno lo más correcto no sea, realmente lo más correcto no sea multiplicar por el ancho del muro. Tal vez a alguien se le ocurre que lo mejor es dividir este peso puntual por el volumen del muro y multiplicarlo por el largo, por el alto, y así vamos obteniendo diferentes formas de que sea más práctico para mí para utilizar, ¿no? Quiero ver, yo estoy seguro que, necesitamos y necesitan ustedes, ¿no? Pensar un poquito en lo que les estoy proponiendo. Yo sé que ahorita les estoy hablando, ¿no? Y suena así como que, ¿qué? ¿Okay? Pero una vez que ustedes vayan haciendo este procedimiento, por eso es que les estoy pidiendo que hagan un ejercicio cada uno para el cálculo del cielo flotante, del piso técnico. Ahora les estamos proponiendo un otro ejercicio de un muro,
¿no? Entonces, que se vayan imaginando en 3 dimensiones, que vayan dibujando, trabajando, y ustedes se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo, ¿sí? Porque así, explicarlo así como lo estoy haciendo, a algunos les va a llegar y a otros no. En cambio, haciendo, sí se va a terminar definiendo bien esto, ¿ya? Entonces, esta sería, de estos 3 ejercicios, les pido por favor que el del muro, al menos uno, podamos tenerlo para el lunes. Y así ver cuál es el procedimiento que se ha seguido y cómo se ha calculado esto, ¿ya? O sea, cómo se ha calculado la carga lineal, la carga por área, y sobre lo que alguien haya hecho, ¿sí? Vamos a explicar, ¿no? Cómo utilizar estas cargas. Con esto, ¿no? Cerramos lo que es la carga, las cargas muertas, ¿sí? Y entonces el objetivo es, yo les estoy mostrando el procedimiento, ustedes se está entendiendo el procedimiento, ¿no? Por lo que me han comentado Diego, me ha mostrado Brenda, por ejemplo, siento que se está entendiendo, ¿no? Que estamos entendiendo lo que queremos. Brenda me ha mostrado una planilla. Entonces, sí, realmente, ese es el objetivo, que todo se vuelva una planilla para que ustedes puedan automatizar sus cálculos, ¿no? Y que no les sirva solo para ahora, que me sirva para cualquier muro, que me sirva para cualquier recubrimiento, o por lo menos para algún tipo X de recubrimiento, ¿no ve? Para un tipo de cielo flotante, que simplemente yo le doy los datos y la planilla me saca los valores, ¿no? Que yo necesito para cargar mi modelo en esta parte. Una vez que nosotros calculemos estas cargas, entonces yo les voy a mostrar cuál sería el procedimiento para cargar en el SAP, ¿sí? O en el programa estructural de su preferencia, ¿no? Eso. Entonces, hagámoslo así, por favor. Entonces, el lunes va. Sí, Diego. Una preguntita. Me perdí en esto de las áreas del ladrillo y del mortero. ¿Cómo las calculaste, perdón? Ya. Y me falta mostrar, entonces, ahorita vamos a, sí, me falta mostrar una cosa. Entonces, aquí, mira, en los azulejos, los ladrillos, cuando son, incluso a veces las baldosas, si no tenemos, o sea, dependiendo del fabricante, o nos dan las dimensiones, o nos dan este dato de aquí, que en este caso, ¿no ve? Es el rendimiento, ¿no? Aquí, en el caso del ladrillo, nos están dando 2 tipos de rendimiento. 24 piezas por metro cuadrado tizón, 36 piezas por metro cuadrado soga. Entonces, Álvaro, sí, una cosa más ahí. Justo ahí arriba dicen las dimensiones y ahí el peso está como 2.6, pero abajo está como 2.85. ya. Bien, gracias por hacerme notar. Este 2.6 es el peso de cada ladrillo. ¿Ya? Entonces, y las dimensiones de cada ladrillo. Entonces, esta información adicional, sí, no está siendo congruente. Les iba a decir que ya estaba considerando el mortero, según yo, pero en realidad no. No, sinceramente esto de aquí, no sé por qué esta diferencia de aquí a aquí. ¿Sí? Utilicemos, en todo caso, cuando haya esto, utilicen el mayor, ¿ya? Para estar a favor de la seguridad. Entonces vamos a utilizar este. ¿Sí? No, tal vez es lo máximo, no sé. De todas formas, consideren que este es un promedio, ¿no? No quiere decir que cada ladrillo pese exactamente 2.85, sino que está pues próximo a ese peso, ¿no? Obviamente, mientras más industrializado sea, seguramente más se va a acercar, pero es próximo. Y entonces, en este caso, utilicemos este 2.85, ¿ya? Y estas son las dimensiones como que nominales, y esto es un poco más, tal vez esos gramos, ¿no? Vienen a estar, surgen de esta diferencia de aquí, ¿sí? Me parece que eso sería lógico, que esos 150 gramitos surgen del material
que significan, aunque parezca un poco irreal, estos 2 milímetros en los 24 centímetros de largo, digamos, ¿no? Me parece, ¿no? Que podría ser así. Pero en todo caso, utilicemos las dimensiones. Utilicemos estas de aquí abajo, ¿ya? Si utilizan este catálogo de Inserpath, utilicemos estas dimensiones de aquí abajo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es esto de tizón y qué es esto de soga? Entonces, ladrillos, tizón, soga. Digo, no. Ladrillos colocados de soga. Ahí está. Entonces, cuando... Aquí está. Esto es lo que necesitamos. Abrir pestaña nueva. Vamos a ver si crece esto. Esto es... Sí, crece un poco, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? Cuando nos dicen que en 1 metro cuadrado se está colocando el ladrillo de soga, ¿no ve? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en nuestro ladrillo de 6 huecos, ¿no? Digamos que este es el lado 1 y este es el lado 2, ¿no? Entonces el tizón es el 2 y la soga es el 1, ¿no? Entonces en un muro, ¿sí? En un muro, yo estoy viendo este lado, el lado 1, ¿ya? Esto sería que mis ladrillos están colocados de soga. Y ¿dónde estamos? Y bueno, si esto estaría colocado de... No, está mal posicionado este número. ¿O no? Sí, está bien. Entonces, en un ladrillo de 6 huecos, si está colocado de tizón, digamos, ¿no? Entonces, lo que yo estaría viendo son... Y, o sea, ¿se refiere colocado de soga que el canto está hacia abajo? No, que la tabla está hacia abajo. No entiendo. O sea, en este caso, ¿no? Tabla sobre tabla. Pero si estarían colocados de tizón en un ladrillo de 6 huecos, ¿no? Que aquí tengo esta sería como yo lo vería, ¿no? Para que me entiendan por qué cuando está en soga, ¿no? Cuando está colocado de soga, está... ¿dónde está? Pues, ¿en qué página estaba? Aquí está. ¿Por qué cuando es tizón necesito... No. Estamos al revés, ¿ya? Entonces, aquí esto es tizón. Cuando lo coloco de tizón, entonces necesito menos piezas para 1 metro cuadrado. Ahí está. Y cuando lo coloco en soga, necesito más piezas en 1 metro cuadrado, ¿no? O sea, eso es, ¿no? Esas son las dimensiones del ladrillo. ¿Está bien? Esto nos va a ayudar o nos va a servir para calcular para determinar las cargas y eso, nos va a servir para determinar cuál área voy a calcular, ¿no? Si mi ladrillo está apilado así, ¿no ve? Entonces aquí tengo la soga, ¿no ve? Y por aquí viene otro ladrillo. Y en cambio, si mi ladrillo está colocado del lado de tizón,
Entonces, aquí tengo 1, 1, 1. Y ahí estoy obteniendo, y ese es mi muro colocado de esa forma, ¿no? Claramente, debido a que en un caso utilizo más ladrillos que en el otro caso, el peso de estos muros va a cambiar, ¿no? No va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque tengo diferente cantidad de ladrillos. Entonces, mi intención es analizar con ustedes el lunes esto. ¿Ya? Insisto, alguna vez algún profesor me decía que es mejor que el profesor no haga todo porque a veces el mejor aprendizaje o la mejor forma de entender es que el estudiante piense y haga, y eso es lo que estamos buscando entre hoy y el lunes. Y el lunes, sobre lo que se haya avanzado, ¿no ve? Vamos a completar, vamos a hacer aclaraciones en caso de que se haya confundido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿hay alguna duda de cómo proceder? O sea, es decir, se entiende que hay que establecer todo el material, ¿no ven? Entonces, que hay que considerar todo el material para determinar todo el peso. Entonces, quizás no creo que nadie tenga problemas para llegar a una carga puntual, ¿no? O sea, la carga puntual de un muro de 1 metro por 1 metro. Pero quizás hayan inconvenientes, ¿no? Para determinar una carga lineal o, peor aún, si queremos una carga por área, ¿no? Entonces, me parece que la explicación o la aclaración que yo voy a hacer se va a enfocar más en estos dos puntos, ¿sí? Más que en este. Porque este va a resultar de relaciones, de las relaciones que tenemos aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta sobre este de aquí? O sobre algo de lo que está en esta pizarra. Sí, ¿cómo se llama el área del mortero? El área del mortero, muy bien. Entonces, primero hemos definido que el ladrillo, ¿no?, puede estar apilado así. ¿No? O puede estar apilado así, ¿no? Mientras más ancho es ¿por qué lo apilaría de una forma y por qué de la otra? Mientras más ancho el muro, hay mayor aislación acústica. Entonces, si yo decido apilar un muro así, puedo querer mayor aislación acústica, ¿ya? Por si acaso. Entonces, en este caso, nos han dicho que son 24 piezas, ¿no? Piezas por metro cuadrado, y en este caso nos han dicho que son 36 piezas por metro cuadrado, ¿ya? Aquí hace falta un dibujo más para contestarte eso, ¿no? Este es el rendimiento, ¿no? Rent, ya. Entonces, aquí está mi ladrillo. Mi ladrillo, si no me equivoco, ¿no?, es de, espera un ratito, es de 6 por 24 por 10. Ya. Entonces, esto es 6 por 24 por 10. No. Creo que era 10 por 24 por 4 15. por 15, sí. Entonces aquí tenemos 10 por, este es 24 y esto es 15. En este caso, ¿no?, dicen que es 24 piezas por 1 metro cuadrado. Si yo multiplico 24 por el área 1, el área 1 va a ser esta. Entonces, ¿cuánto obtengo? Tenemos 24 por 0.24 por 0.15. En este caso obtengo 8. El área real del ladrillo, ¿no?, en el muro,
es esta. ¿Verdad? Pero el fabricante me está diciendo que el rendimiento de sus ladrillos, ¿no?, es de 24 piezas por metro cuadrado. Entonces, ¿cuánto falta? Entonces, el área de mortero, ¿por qué va a estar lleno el restante? Como conocemos el método constructivo de que necesitamos poner mortero para unir los ladrillos, para pegarlos, entonces el área de mortero va a ser el 1 metro cuadrado, que el fabricante me dice que es como que un patrón, ¿no?, para usar sus ladrillos, por menos 0. Esto. Y entonces 1 menos esto es 0,136 metros cuadrados. Entonces, esta es el área de mortero que está uniendo los ladrillos en 1 metro cuadrado. ¿Me entienden? Sí. Obviamente, esto es aproximado, no va a ser exacto, ¿no ve? Porque realmente al construir van a variar un poquito, pero aproximadamente es esto. Y Álvaro, ¿Sí? ¿esto variaría según las dimensiones de mi muro? Claro, o sea, según las dimensiones de tu muro, esto se va a amplificar o va a reducir, pero siempre en función a esto que estamos dando como patrón por 1 metro cuadrado. O sea, si mi muro tiene 3 metros cuadrados, entonces tengo que multiplicar esto por 3 y esto por 3, ¿no ve? Ah, ya, súper. Sí. Pero vamos a trabajar sobre 1 metro cuadrado para que ustedes vean que eso es realmente suficiente para poder ir a los otros, ¿no? Ahora, en este caso, en el caso de las 36, van a ver que esto no es igual, ¿no? O sea, esto es 36 por 10 por 24, ¿no? Entonces, por 0.24 por 0.10. ¿Cuánto es? 36 por 0.4 por 0.10. Esto es, bueno, sale igualito. 0. Bueno, está el área de ladrillo. ¿Sí? Pero no sería 0 aún, ¿cierto? Sí, sí, Sale sí. igual. No, por casualidad, las dimensiones de este ladrillo generan esto, ¿no? Pero bueno, tenemos más ladrillos en 1 metro cuadrado, entonces va a haber más peso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta respecto a esto para que yo pase a otra cosita? Pero ahorita, digamos, en el caso de que fuera un drywall, Sí. ¿cómo haríamos? No, o sea, primero tengo que tener claro cuál es el procedimiento constructivo de un drywall, ¿no? Entonces, drywall. Ya. Entonces, obviamente, el cálculo del peso de un drywall va a depender de cómo es, ¿no? Entonces, un drywall va a estar, puede tener perfiles, ¿no? Esto va a ser, entonces estos son perfiles, acero galvanizado, ¿no? Por aquí vamos a tener seguramente fibra, ¿no? Fibra térmica. Por aquí vamos a tener, ¿no? Si es aquí vamos a tener, ¿qué se llama esto? Aglomerado, ¿no? O plástico, no sé. ¿No? Y de ahí vamos a, obviamente, tenemos que conocer cómo está modulado. Normalmente esto es 60 centímetros o múltiplos de 60, ¿no? Entonces, y así podemos estimar el peso puntual de cada uno para después determinar los otros pesos, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Y bueno, va a depender del recubrimiento y todo, ¿no? Entonces, una vez más, los datos que necesito los tengo que obtener del fabricante, ¿no? Que los dan esos datos normalmente.
¿Ya? Entonces, Álvaro, sí, entonces, por ejemplo, del parquet, algunos datos que encontré eran piezas por metro cuadrado. Entonces tendría que ser el mismo procedimiento que con un muro. sí, 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 o sea, has encontrado las piezas por metro cuadrado. Obviamente para el parquet hay que saber qué tipo de madera, ¿no?, se está utilizando, porque según el tipo de madera el peso específico va a cambiar. Después, obviamente, el pegaparquet habría que estimar, digamos, una cantidad, un peso, que y así podemos ir estimando el peso de estos sistemas, ¿no? O sea, lo que a mí me interesa es que, o sea, a más de encontrar exactamente los pesos, que obviamente espero que puedan hacer una revisión para encontrarlo lo más próximo a lo que es realmente, lo que a mí me interesa es que sepan hacer el procedimiento, ¿no? En un parquet, como dices, podríamos, si tienes el rendimiento por metro cuadrado, se podría asumir que el área restante es, digamos, el pegaparquet, ¿no? Súper, gracias. Ya. Eso, muchachos. Entonces, esta parte que va mucho a la parte del ejercicio profesional, ¿no? Estamos por el momento, ¿no? Le vamos a poner un pause aquí. Espero que puedan avanzar en sus planillas, avanzar en la obtención de cargas, que podamos aclarar hasta el lunes, martes, digamos, dudas que se les vayan presentando. Son grupos, entonces realmente yo estoy considerando que podemos trabajar por 3, ¿no? Por 3 o por 4, que cada uno va a tener su tareita, va a hacer, se van a explicar. Entonces, hasta el lunes o martes podemos tener, se pueden presentar dudas interesantes y podemos aclarar. Y entonces, hasta el martes, yo supongo que podríamos cerrar esta parte, ¿sí? ¿Qué significa cerrar esto? Que ustedes, ¿qué significa cerrar esto? Que ustedes en su proyecto conozcan el peso muerto para cada ambiente, ¿no? Para cada ambiente. Por metro cuadrado. ¿Sí? Ingeniero, ¿Sí? contando muros, suelos, techo. No, sin muro. Esto es sin muro. Y aparte vamos a conocer la carga del muro, de los muros, ¿no? Eso yo estaría esperando de ustedes para el martes, ¿ya? Para el martes o miércoles, ya. Si hay dudas el lunes, entonces se posterga un poquito porque hay dudas, ¿no? Si no hay dudas, entonces supongo que para todo el mundo es claro, entonces el martes, ¿no? Así. Estas dos cosas. Una vez que tengamos estos valores, en el que más vamos a discutir va a ser ¿no? Este de aquí, de los muros, ¿no? Creo que no va a haber mayor discusión, como que es un poco más lógico y fácil de entender. Entonces, aclaramos esto de los muros y ya una vez que cerremos eso, yo les explico cómo generar la carga en su modelito. ¿Ya? Eso. Y esto implica que la planilla de esta parte también debería estar lista para estos días, ¿no? Martes, miércoles. Ya saben cómo se va a evaluar la planilla. Muy bien. Entonces, con eso cerramos esta parte, ¿sí? Y esta parte de lo que no es tradicional de avanzarse, de que se avance en esta materia, ¿no? Y vamos a la parte que implica el uso de MATLAB y todo eso, ¿ya? Entonces hemos empezado el 14 de mayo y terminamos el 1 de julio, ¿no? Espero que, bueno, en alguna evaluación docente veo, ¿no? Y dice, la docente o el docente o no sé,
no prepara sus diapositivas, las corrige junto con nosotros en clases. Espero que por favor me puedan disculpar del cambio de la fecha, ¿ya? Yo a veces corrijo también alguna vez. Entonces, no sé quién comentará eso, pero discúlpenme esa modificación, ¿ya? Entonces, vamos con, en los minutos que nos quedan, que son más o menos 15, ¿no? Tengo que avanzar esto, ¿no? No en los 15, vamos a ir desarrollando esto, ¿ya? Entonces, vamos a ver el método de los desplazamientos o rigideces, nos vamos a concentrar justamente en la armadura, y lo vamos a desarrollar así, ¿no? Vamos a presentar lo que es una matriz de rigidez de un elemento, matriz de transformación, matriz de rigidez global, coordenadas nodales, cómo se tratan los cambios térmicos y cómo se tratan los errores de fabricación. Y finalmente vamos a cerrar con un análisis de armaduras espaciales, ¿ya? Ya no en 2 dimensiones, porque en 2 dimensiones nosotros ya hemos hecho el análisis, ¿no? Entonces, lo que queremos es definir las fuerzas internas, ¿sí? También identificar el análisis. O sea, el análisis que estamos realizando no considera la falla por pandeo, o sea que no se consideran los efectos de segundo orden, ¿sí? Y lo que vamos a obtener es que ustedes van a ser capaces de calcular las fuerzas internas o saber cómo se calculan las fuerzas internas aplicando este método, ¿sí? Cómo se consideran las fuerzas externas para calcular las fuerzas internas y lo que ya estamos haciendo, que es parte de bueno, este tema, ¿no? Elaborar una memoria de cálculo tipo, ¿no? Que ya lo estamos trabajando. ¿Qué espero de la memoria de cálculo? Que por lo menos de los 5 puntos que he puesto, los primeros 4 estén terminados para nuestra primera entrega, que va a ser la siguiente semana, ya por si acaso. Entonces, ahí estamos, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito del método de la rigidez, ¿ya? Entonces, el método de la rigidez se aplica a cualquier tipo de estructura estáticamente determinada o estáticamente indeterminada, ¿no? En caso de que hay una peculiaridad aquí, si la estructura es inestable, el resultado no es coherente. ¿Ya? No es coherente. ¿Qué quiere decir? Que, no sé, deformación 10 metros, digamos. ¿Ya? O sea, los resultados que obtengamos no van a ser coherentes en caso de que la estructura sea inestable. Esa es una aclaración de este método de la rigidez, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Es necesario subdividir la estructura en elementos, ¿sí? Que para nosotros y para los programas se van a convertir después en elementos finitos, ¿no? En varias partes, en elementos que tienen una dimensión establecida, ¿ya? Entonces, al dividir la estructura en elementos que tienen dimensiones finitas, o sea, en elementos finitos, ¿no? Vamos a obtener datos, ¿no? Solamente en los nodos, ¿ya? Lo que, ¿se acuerdan que cuando estábamos generando su estructurita, nos hemos preocupado de que todas las líneas se corten y que si yo hago clic en esta línea, solamente se selecciona esta línea, porque nos interesa que hayan nodos. ¿Por qué? Porque solo ahí vamos a obtener datos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se aplica este método de la rigidez? Este método de la rigidez parte toda la formulación de relaciones fuerza-desplazamiento que se van a convertir en ecuaciones de equilibrio, y cada una de estas ecuaciones de equilibrio que corresponde a un grado de libertad, ¿va? Por cada grado de libertad, ¿sí? Se va a construir o estas ecuaciones van a establecer una matriz de rigidez, ¿ya? Esta matriz de rigidez
va a estar definida en un sistema de coordenadas local. ¿Ya? Y este sistema de coordenadas local va a poder ser transformado a un sistema de coordenadas global. ¿Ya? Entonces, para que se entienda, este sistema de coordenadas local tiene que ver con el elemento, ¿sí? Y este sistema de coordenadas global tiene que ver con toda la estructura. ¿Ya? Entonces, de forma general, vamos a tener que las estructuras, que todas, cualquier estructura, cualquier elemento, responde a esta ecuación, ¿no? Que aquí la voy a escribir más grande. Fuerzas igual a la matriz de rigidez por los desplazamientos, ¿ya? Y este método es esta fórmula, nada más, ¿ya? Entonces, coordenadas globales y aquí deberíamos poner, en vez de cada elemento, coordenadas, ¿no?, locales. Entonces, para establecer esto, ¿no?, que ya lo hemos explicado en la anterior diapositiva, pero ¿por qué es importante manejar dos sistemas de coordenadas? Porque, por ejemplo, las cargas y los desplazamientos, ¿no?, que se den en la estructura, son cantidades vectoriales. ¿Qué quiere decir que esto sea cantidad vectorial? Que tiene magnitud y dirección, ¿no? Entonces, estas cantidades vectoriales pueden ser expresadas en cualquier sistema de coordenadas, ¿no? Lo importante es que tengan la dirección correcta, gráficamente, ¿no? Eso ya lo hemos visto en análisis estructural 1. En análisis estructural 1 hemos visto que lo importante al final, independientemente del signo que yo obtenía en el cálculo, ¿no?, era la dirección, ¿no?, con que yo dibujaba la fuercita, ¿no? Entonces, una vez más, eso sigue primando, ¿no? Entonces, una vez que yo expreso estas cantidades vectoriales, que pueden ser cargas o pueden ser desplazamientos, ¿sí?, tengo la opción de leerlas en un sistema, leer los datos, en un sistema de coordenadas global o un sistema de coordenadas local. Realmente siempre voy a partir en este método del sistema de coordenadas local hacia el sistema de coordenadas global, ¿ya? Esto se establece para todos los elementos de una estructura. Entonces, ¿qué es lo importante hasta aquí? Hasta aquí lo importante es que entendamos que las respuestas solamente las vamos a obtener en los nodos que definamos, en ningún otro lado, y que hay dos tipos de sistemas de coordenadas con los que vamos a trabajar. Para aplicar el análisis necesitamos trabajar en estos dos sistemas de coordenadas, local de cada elemento y global definido por la estructura, o sea, por el espacio en el que está la estructura, ¿sí? Y entonces esto de los grados de libertad lo vamos a desarrollar el lunes, ¿ya? Y ya vamos a entrar a establecer, hacer el análisis, vamos a empezar a hacer el análisis por las armaduras, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el elemento más simple, ¿no? Y de ahí vamos a un segundo, que es un poquito más complicado, que es el tema de las vigas, y después vamos a saltar a lo que es el tema de los pórticos. Vamos a trabajar todo en 3 dimensiones y seguramente el lunes ya van a tener material para desarrollar los que quieran programar, ¿no ve? Para desarrollar un pequeño codiguito
y los que no, seguramente ya van a recibir también, ya van a saber cuál es el formato de ejercicios que se quiere presentar, ¿ya? Entonces, es eso. Ya me quedé sin tiempo. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla. Si no, pueden desconectarse. Nos vemos el lunes. Alvarito, no hemos encontrado el peso específico de la alfombra. No, pero, o sea, digamos que así como alfombra tal vez no haya, pero, no sé, de poliéster tal vez. El material de la alfombra en sus características técnicas no dice de qué material es una determinada alfombra. Sí, pero, o sea, uso el peso específico del material, digamos. Sí, o sea, por ejemplo, a ver, ¿qué material, de qué material es a ver, la alfombra que has visto? No sé, solo buscaba alfombra. Puede ser hilo. Sí, digamos, ¿no? Entonces, esos datos pueden aparecer. Si realmente no aparecen, entonces la alfombra es, por supuesto, no sé, pues unas 20 veces más liviana que el concreto, por ejemplo, ¿no? Por ahí podríamos estimar también. No hay mayor inconveniente. Ahora, la idea no es que todo sea estimado, ¿no? Cuando realmente no hay la información en Internet, podamos estimarlo. Ya, gracias. También sirve opinión de alguien, de algún profesional, ¿no? O sea, ¿cuánto pesará una alfombra? Si les dicen nada, entonces le reducen a casi cero, pues, el peso específico. Alvarito, yo tengo otra pregunta. Voy a compartir SAP. Es rápida. Ya. No hay tanto tiempo. Entonces, acá. Sí. Uy, se acercó mucho. Perdón. Hazle clic ahí, en esa pantallita. Eso. Ya. Acá. Digamos, en este caso, este es un baño, digamos, que le hemos destinado a este cuartito. Ya. Entonces, y este hemos destinado a que sea cerámica. Ya. Y bueno, en estos puntos, ahí tendríamos que hacer el análisis que hemos hecho contigo, ¿no ve? Que Sí. es más corto. Pero en este caso, digamos que este es un cuarto y es otro material, creo que hemos decidido, piso flotante. Ya no tendríamos que hacer ese análisis, ¿no ve? ¿O sí? Porque... O sea, para calcular el peso en cada nodito, la fuerza en cada nodo. No, el análisis se mantiene, ¿no? O sea, en estos casos, una vez que tú defines la carga por área, ¿no ve? El paso a la carga lineal o, en este caso, a la carga puntual, es siempre el mismo. Ajá. Eso. Y ahí, Alvarito, sobre el mismo diseño que tenemos, hemos modificado, bueno, un poco mucho, lo que era la estructura en un inicio. Entonces, puedes ir a la parte donde serían las escaleras, Nico. Entonces, digamos, donde serían las escaleras, sería un hueco. Ya no Sí. tenemos Claro, losa. no hay losa. Claro, no hay losa. Donde hay las escaleras es un hueco. Ya. Ok. Eso. Igual acá, como nos explicaba al inicio, hallamos de cualquiera, digamos, ¿no? Sí. Y lo replicamos en todos estos nodos. Sí, en donde no puedan establecer un cuadradito perfecto, ¿no? Ya. Ok, Álvaro, gracias. Listo, de nada. ¿Alguien más? Chao, Alberto, nos vemos. Chao, que les vaya bien. Gracias, Alvarito, hasta el lunes. Hasta el lunes. Chao. Hasta luego. Lunes. Gracias, Inge, hasta el lunes. Hasta el lunes. De nada, chao, que se vaya bien. Hasta el lunes. Hasta el lunes, nos vemos. Lunes, Alvarito.